Bienvenidos al canal a César y la tecnología. Hoy les quiero hablar sobre este top 10 diseñado para poder testear equipos de audio hi-fi y de que tú mismo verificando puedas darte cuenta de si tu equipo logra las características en estas pruebas para poder decir o darte cuenta de que cumple con las reglas de las normas de hi-fi, ¿no? Y qué mejor que la música jazz, ¿no? A nivel ultra audiófilo. Esto medita una metodología extremadamente rigurosa, ¿no? Sin usar favoritismos, ¿no? De temas que te gusten mucho, ¿no? Se han elegido 10 álbumes para poder así, en esta investigación, para poder sacarle máximo provecho a estos 10 álbumes para probar tu equipo, ¿no? Tú mismo vas a ir escuchando estos 10 temas y espero que les guste esta elección de los 10 álbumes, ¿no? En los 10 temas que se han elegido en esta lista, ¿no? Uno de los axiomas fundamentales y más contraintuitivos en la ingeniería acústica y la psicoacústica establece que la peor manera de poner a prueba las capacidades reales de un sistema de audio, de sonido, es utilizar los álbumes favoritos o predilectos del oyente. La profunda conexión emocional y las familiaridades neurológicas con obras musicales muy queridas distorsionan inevitablemente la capacidad analítica del cerebro, ¿no? El jazz, dadas sus características inherentes de técnica de grabación, rango dinámico, expansivo y extrema complejidad tímbrica, se posiciona indiscutablemente como el género definitivo para ejecutar estas pruebas de estrés audiófilo. A diferencia de la música pop, el rock contemporáneo o la electrónica comercial, que a lo largo de las últimas décadas han sufrido los estragos de la compresión extrema del rango dinámico, un fenómeno destructivo conocido en la industria como el loudness war, ¿no? Las grabaciones de jazz de grado audiófilo se caracterizan por preservar celosamente la integridad microscópica de los transitorios acústicos. En estas grabaciones, el decaimiento natural de las notas en el espacio tridimensional de la sala de grabación y la intrincada estructura armónica inalterada de los instrumentos de madera, metal y percusión permanentes intactos, ofreciendo un lienzo transparente sobre el cual las deficiencias del equipo de reproducción se vuelven fragantes. Este informe técnico les va a detallar una selección exhaustiva curada de los 10 mejores álbumes de jazz concebidos o utilizados históricamente para someter a estrés técnico cualquier configuración de alta fidelidad. El análisis estructural se presenta en orden regresivo, escalando desde la posición 10 hasta la cúspide en la posición 1. En cada entrada analítica, el documento disecciona el contexto histórico y técnico de la grabación. Aísla con precisión quirúrgica los sonidos específicos que resaltan en el tema principal de referencia y expone una radiografía técnica detallada de los atributos del equipo que están siendo sometidos a evaluación. Estas evaluaciones abarcan desde la velocidad de excursión del buffer y la dispersión fuera del eje del tweeter, hasta la coherencia de fase de la red de cruce crossover y la linealidad de bajo niveles de la etapa de conversión digital. Bueno, empezamos con la posición 10, Lester Bowie, Brass Fantasy and I Only Have Eyes for You.
en el año 1985, lanzado bajo los auspicios del prestigioso sello europeo SM, mundialmente famoso por sus estándares de grabación excepcionalmente pristinos y su inquebrantable lema de ofrecer el sonido más hermoso después del silencio. Durante años, críticos musicales experimentados y audiófilos veteranos asumieron erróneamente que la acústica masiva y expansiva que caracteriza este disco había sido capturado de manera natural en el interior de una inmensa catedral gótica o un recinto de proporciones eclesiásticas. En la realidad, la sesión de grabación tomó lugar en los confines mucho más modestos de los Ralston Recording Studios, ubicados en Brooklyn, Nueva York. La inmensa sensación del espacio cavernoso fue esculpida de manera completamente artificial mediante el uso magistral de unidades de reverberación electromecánicas de alta gama y técnica de microfonía de extrema precisión por parte de los ingenieros. Esta naturaleza sintética pero hiperrealista convierten al álbum no solo en la obra de arte, sino en una herramienta clínica implacable para evaluar las capacidades de representación espacial y holográfica de un sistema estéreo. En la posición número 9 tenemos a Billy Cobham con el álbum Spectrum, ¿no? El virtuoso de la batería y percusionista de renombre mundial Billy Cobham es un pionero indiscutible en forma de tomar riesgos musicales monumentales dentro del terreno del jazz fusión. Su obra maestra Spectrum es considerada un pilar fundamental tanto a nivel de composición musical como de referente auditivo audiófilo. Grabado en un periodo histórico de transición donde la experimentación visceral con la superposición de instrumentación acústica tradicional y electrónica analógica de vanguardia estaba en su apogeo absoluto. El disco es un torbellino sónico, a diferencia de los cuartetos acústicos tradicionales de la década del 50 y 60, que dependían del aire de la sala para crear ambiente. Este álbum presenta un asalto frontal y directo de frecuencias extremas y texturas sintetizadas que exigen al sistema de reproducción un control eléctrico y mecánico absoluto sobre un caos armónico intencionado. El tema principal, el extenso e hipnótico tema Stratus, se erige como el campo de prueba definitivo y el test de estrés máximo dentro del álbum. Los sonidos que dominan la mezcla con una presencia autoritaria son el intrincado y atlético trabajo percusivo del propio Cobham en la batería, acompañado de un bajo eléctrico que dibuja un patrón interactivo de un peso subsónico devastador. Sobre esta base tectónica se superponen múltiples capas melódicas formadas por la interacción fluida del piano eléctrico, el piano acústico, instrumentos de viento de madera, trompetas metálicas y el icónico, denso e inconfundible sonido oscilatorio de onda cuadrada de un sintetizador analógico Moog. El momento cumbre de la prueba de tortura para el equipo ocurre exactamente en el minuto 5:15 segundos del tema, un instante donde todos estos instrumentos masivos convergen simultáneamente en un clímax ensordecedor de aglomeración sónica. Ahora en la posición número 8, Arnie Donnerus con el álbum Jazz The Pan Show del año 1977. Muy pocos álbumes en la historia de la música grabada han logrado alcanzar el estatus mítico y folclórico dentro del hermético y exigente círculo de la audiofilia global como lo ha hecho Jazz at the Pan Show, capturado completamente en vivo durante 2 frías noches en diciembre en el abarrotado club de jazz Stampen en Estocolmo por el ingeniero legendario de sonido Gerd Panskrak para el sello discográfico sueco Proprius.
Este álbum es un monumento a la pureza analógica. Fue registrado utilizando un conjunto minimalista y purista de micrófonos colocados estratégicamente enrutados directamente a una grabadora analógica Nagra de 2 pistas magistralmente calibrada. Es frecuentemente considerado por ingenieros y críticos como el cenit absoluto del realismo acústico documental, el anhelado fenómeno del You Are This Realism, debido a que la cinta magnética captura no solo la interpretación magistral y relajada del grupo de músicos, sino la totalidad del ecosistema sonoro del entorno físico sin la intromisión destructiva de sobregrabaciones, ecualizaciones correctivas y compresores dinámicos. Y ahora saltamos a la posición número 7, que sería Steely Dan con su álbum Aja y en el año 1977. Técnicamente clasificado en los anales de la música como una amalgama de jazz, fusión y pop de sofisticación extrema, frecuentemente denominado Sophistipoc. La meticulosidad clínica y cuasi obsesiva con la que los fundadores de la banda, Donald Fagen y Walter Becker, planearon y grabaron Aja, lo ha consolidado de manera permanente en el arsenal de referencia de cualquier revisor serio de equipos hi-fi. El álbum es descrito repetidamente en foros de ingeniería y revistas especializadas como una clase magistral definitiva sobre que también puede llegar a sonar una grabación en estudio. Este estatus es el resultado directo de un perfeccionista de estudio llevado al extremo de la locura, empleando decenas de músicos de sesión de primer nivel mundial hasta lograr la toma perfecta. Las incontables horas invertidas en afinar milimétricamente la ecualización de las consolas analógicas, el posicionamiento de la microfonía y la ejecución de las interpretaciones dieron como resultado una obra que define hasta el día de hoy la limpieza analítica y la separación microscópica de las capas instrumentales. El cadencioso tema inicial Black Cow, así como la extensa y rigurosa y virtuosa pista que da título al álbum Aja, los sonidos fundamentales que deben capturar invariablemente la atención analítica del oyente crítico con la articulación exacta y fluida de las líneas sedosas de los instrumentos de viento. Aja castiga sin misericordia a los sistemas de audio que presentan un balance tonal irregular, engrosamiento en las frecuencias bajas o que poseen transductores lentos en sus respuestas dinámicas. La claridad de la articulación en la crucial región del rango medio grave es el examen principal. La evaluación auditiva del bajo en Black Cow determina empíricamente si las cajas acústicas y su amplificación asociada pueden entregar frecuencias graves con definición textural y distinción de tonos. Ahora a la posición número 6 están Gex y Joao Gilberto, el álbum Gex and Gilberto del año 64, producido con una visión exquisita por Craig Taylor. Gex and Gilberto es el álbum monumental e histórico que universalizó la bossa nova, integrándola de manera orgánica y permanentemente en el vasto ecosistema del jazz internacional. Desde la exigente perspectiva de la audiofilia, este disco es reverenciado y atesorado mundialmente por su belleza acústica inexpugnable, la cual en el resultado viene directo de la relación química y simbiótica que se formó en el estudio entre la entrega íntima, melancólica y minimalista de Joao Gilberto y su entonces esposa Astrud Gilberto, y el inconfundible tono lírico expansivo del cuerpo completo del saxofón tenor del gigante estadounidense Stan Getz. La grabación analógica editada por Verve Records se destaca en la historia de la ingeniería sonora por capturar texturas orgánicas extremadamente palpables de una manera cálida y envolvente,
acariciando maravillosamente los límites dinámicos y la saturación armónica, par de los enormes micrófonos de tubo de vacío empleados en la época de mediados de los años 60. El tema principal se han reconocido temas que The Girl from Ipanema y Corcovado, el elemento central de la producción y el foco ineludible de cualquier análisis de equipo crítico es la interpretación vocal del inglés Astruc Gilberto. Su voz, notablemente no entrenada de manera profesional para el canto lírico de la época, se registra magnéticamente con una cualidad etérea, vulnerable, tímida y extremadamente velada o aireada. Este álbum es considerado unánimemente como la piedra del toque definitivo para evaluar la coherencia, pureza y linealidad del rango medio de un sistema, la banda de frecuencias que abarca aproximadamente los 300 Hz a 5 kHz, donde reside la voz humana y la inmensa mayoría de la información acústica vital de los instrumentos reales. Ahora en la posición número 5, Sonny Rollins y Wake Out West, el año 1957. Grabado en la madrugada por el legendario ingeniero de sonido Roy Dunham para el sello Contemporary Records del año 1957, Wake Out West es una anomalía audiófila de dimensiones históricas y una fascinante cápsula del tiempo de las técnicas de grabación temprana, la configuración atípica y atrevida del conjunto, un trío carente de los acordes de apoyo de un piano compuesto de manera espartana solo por el virtuoso saxofón tenor de Sonny Rollins, el magistral contrabajo de Ray Brown y la inventiva batería de Shelly Manne. Dotó a la grabación de una atmósfera acústica dolorosamente desnuda, expuesta y minimalista. Desde un punto de vista estrictamente técnico y de ingeniería, la captura directa a cinta magnética y la mezcla subsiguiente utilizaron una técnica embrionaria de doble mono, dual mono, panorámico que resulta sumamente agresiva y antinatural para los estándares estéreo de producción moderna. Esta decisión técnica se debe a que la grabación en estéreo verdadero aún no se encontraba en su infancia comercial y los ingenieros experimentaban con la separación total de fuentes para demostrar las capacidades de los canales emergentes. En el irónico tema "An Old Cowhand", la estructura sónica tridimensional es inconfundible y altamente polarizante para los oyentes. El corpulento saxofón de Sonny Rollins está desplazado de manera extrema, dura y sin compromisos hacia un solo extremo del escenario sonoro. Ahora pasamos a la posición número 4 de Bill Evans Trio, el álbum Waltz for Debbie, el año 1962. Este es uno de mis álbumes favoritos, que tuve la oportunidad también en la feria de audio del año pasado que asistía en Tokio. Lo probaban con este álbum y excelente el sonido, la calidad, la acústica impresionante. Bueno, este álbum fue grabado en vivo en la estrecha penumbra del legendario club de jazz Village Vanguard de la ciudad de Nueva York en junio de 1961. Esta sesión ocurrió apenas unas semanas antes de la trágica y devastadora muerte en un accidente automovilístico de su contrabajista prodigio de 25 años, Scott LaFaro. Waltz for Debbie no es solo un documento histórico emocional, compite eternamente en la cúpula de la crítica especializada por el codiciado título de mejor álbum de jazz de todos los tiempos. La sublime técnica de grabación empleada por el ingeniero del sello Riverside capturó in situ una sinergia musical que no tenía precedentes en la historia. El trío liderado por Evans no operaba bajo el formato estándar, rígido y jerárquico de un solo piano solista respaldado de forma subordinada y pasiva por una sección rítmica, sino que funcionaba orgánicamente por un triángulo isósceles interactivo de fuerzas musicales equidistante conversando en tiempo real.
En la dominante pieza Waltz for Debbie, así como el intrincado desarrollo del tema Milestones de la misma sesión, los sonidos más prominentes que demandan evaluación crítica son el piano de arreglos armónicos inmensamente complejos y espaciados de Evans. De aquí saltamos a la posición número 3. Con el número 3 está Patricia Barber con su álbum Café Blue del año 1994. Este álbum de estudio de la aclamada cantante e inconformista pianista Patricia Barber, grabado por el ingeniero de sonido de enorme renombre Jim Anderson, representa la modernidad audiófila llevada a su máximo esplendor conceptual, a diferencia de los puristas clásicos en vivo de la época dorada del jazz descritos anteriormente. El paisaje sónico de Café Blue fue esculpido meticulosamente en la fase de mezcla empleando arquitectura electroacústicas altamente complejas. Estas técnicas incluyeron el uso maestro de las legendarias e históricas cámaras de eco físicas construidas en las profundidades subterráneas de los Capitol Studios de Hollywood, todo ruteado a través de los codiciados y cálidos preamplificadores de una masiva consola analógica Neve 8068. La asombrosa pureza de los silencios, la dinámica sobrecogedora y el nivel microscópico de detalle de este disco lo convirtieron instantáneamente de su lanzamiento en el disco demo, obligatorio en exhibiciones mundiales y ferias de high-end hi-fi. Ciertas reemisiones altamente buscadas, conocidas en el mercado como versiones unmastered, impresas en Super Audio CD, SACD, o las ediciones One Step de vinilo de Impex Records, presentan la señal de audio completamente cruda, sin limitaciones ni compresores de dinámica en la fase final, destacando aún más el colosal ancho de banda, eléctrico y acústico de registros. En su lúgubre, vanguardista y expansiva versión instrumental del clásico compuesto por Miles Davis Nardis, el evento sonoro que resalta de manera absoluta es un alucinante, brutal e hiperrealista solo de percusión de más de 3 minutos ejecutado por Mark Walker. Este solo está plagado de impactos balísticos extremadamente rápidos sobre una mirada de platillos y cuerpos de madera que irradian físicamente la energía acústica y florecen hacia las expansiones más anchas de la sala de escucha. Fundamentalmente, este espectro de alta frecuencia resalta de forma abrumadora y tectónica el bajo profundo, oscuro y sostenido. A lo largo de todo el disco, la voz evocadora, ahumada, provocativa y altamente expresiva de Patricia Barber constituyen la pieza central anímica, incrustada deliberadamente por el ingeniero en distintos planos artificiales de la reverberación según la carga emocional de la pista. El inmenso rango de frecuencia de este álbum se utiliza frecuentemente por ingenieros para detectar fatales incoherencias de fase cruzada en subwoofers y agresividad resonante ocultas en los domos de los tweeters. La segunda evaluación expone la coherencia espacial crítica y el desvelamiento de la ilusión. El ingeniero Jim Anderson, como una decisión artística, asignó de manera deliberada tiempos de reverberación radicalmente diferente para los distintos instrumentos de la banda. El bajo grave suena en un entorno de estudio íntimo y casi completamente seco. Los chasquidos de los dedos agudos y cercanos en la pista Ode to Billy Joel presentan colas de caída de catedral subterránea de hasta 5 segundos y la voz de Barber habita acústicamente en un entorno intermedio similar a una pequeña capilla acústicamente viva. Y en la posición de Brubeck Quartet Time Out del año 1959, otro de mis álbumes favoritos que lo escuché en la convención de audio.
Este álbum Time Out no es meramente un monumento y un hito comercial en la historia del jazz por haber ostentado el título del primer disco instrumental de género en superar el 1.000.000 de copias vendidas en el mercado popular. Es fundamentalmente una epopeya técnica de ingeniería del ritmo y de la captura microdinámica en cinta magnética, grabado durante el caluroso verano del año 59 por el célebre productor Theo Macero, quien logró capturar la magia tras múltiples y frustrantes secciones suspendidas debido a que los experimentados miembros de la banda sencillamente no lograban asimilar el complejo conteo y perdían el tiempo rítmico constantemente. El álbum introduce por primera vez en el mainstream el uso magistral de firmas de tiempo irregulares e infrecuentes en la tradición de la música de la cultura occidental. Esta innovación compositiva terminó revolucionando no solo la manera de tocar, sino la manera en que el estéreo capturaba la estructura espacial de la polirritmia de los conjuntos acústicos modernos. En la antemporal pieza Take 5, escrita en un desafiante e hipnótico compás de 5/4, un latido rítmico de 5 pulsos por medida por el virtuoso saxofonista del cuarteto Paul Desmond, el clímax analítico absoluto para el audiófilo exigente se concentra en el extenso y texturizado desarrollo del famoso solo del baterista Joey Morello. A nivel de resolución de hardware, el sonido acústico más notable, revelador, microscópico y exigente de toda la pista proviene de la reverberación mecánica continua de un único platillo Ride de aleación de bronce de la marca Sigligan. Morello, rehusándose a usar toda la batería para generar ruido, orquesta y esculpe su virtuosa interpretación enfocando en la dinámica bruta y la invención melódica, utilizando única y repetitivamente este platillo metálico para sostener e impulsar el complejo ritmo. Hi-Fi requiere sin discusiones de un sistema Hi-Fi sin importar su topología de estado sólido o de válvula, capaz de ejecutar una sincronización temporal y motora absolutamente perfecta, acoplada a una delineación textural fotográfica de las altas frecuencias. Y finalmente en la posición número 1, Miles Davis, con el álbum Kind of Blue del año 1959. Como pilar absoluto de la música del siglo XX, Kind of Blue no solo ostenta el título de ser la cumbre indiscutible, la obra maestra fundacional de la discografía del jazz y simultáneamente el disco del jazz más vendido de toda su historia comercial, sino que de manera paralela es la grabación analógica más intensamente deconstruida, remezclada, remasterizada y analizada con lupa del mundo del high-end audio y la ingeniería del sonido global. El paisaje sonoro inmortal fue capturado majestuosamente durante 2 históricas y fluidas sesiones de grabación en la primavera del año 59 en el afamado e inmenso 30 Street Studio de Columbia Records, una antigua iglesia de Nueva York con una reverberación natural famosa en la industria. Una característica técnica extremadamente peculiar de estas sesiones, la cual ha sido un ardiente tema de escrutinio obsesivo para audiófilos e historiadores, en que la grabadora principal de cinta magnética de 3 pistas empleada celosamente por Columbia para registrar los másteres sufría de una grave anomalía mecánica oculta en su motor rotativo de arrastres. El capilar giraba aproximadamente a un 1,25% más lento en relación con la velocidad estándar NAV. En consecuencia, al reproducir la cinta de en tocadiscos y máquinas calibradas en las décadas posteriores, esta ralentización original alteró audiblemente el tono musical, el pitch, de los instrumentos, empujándolos hacia arriba y aceleró artificialmente el tiempo de la reproducción original, afectando gravemente a los 3 primeros cortes maestros que conforman el lado A del álbum. Recientes reemisiones especializadas de coste ultra elevado y altísima gama, como las inmaculadas impresiones de Analog Productions, realizadas en vinilo de claridad extrema, cortándola a una velocidad
rápida de 45 revoluciones por minuto para maximizar la dinámica de las crestas en los surcos, o las vanguardistas transparencias directas de bit a bit en formato de altísima frecuencia de muestreo Pure DSD256 llevadas a cabo con el sello HDTT. En el emblemático, profundo y monumental tema So What, un himno compositivo absolutamente fundacional del movimiento estético del jazz modal y que fue interpretado inteligentemente por el ensamble bajo de una restrictiva forma circular. Bueno, esto ha sido el último álbum, el número 1, y es el álbum más comentado en la audiofilia, y en muchos rankings siempre ha figurado entre los primeros. Espero que les haya gustado este video. Un poco largo se hizo debido a que tenía que narrarles las pequeñas historias de cada álbum y donde puedan descubrir las pruebas estresantes de poder probar su equipo de audio con estos 10 temas. Espero que les haya gustado este video un poco largo y disculpen mi locución que estoy tratando de mejorar. Muchas gracias y espero que se suscriban al canal si les ha gustado el video. No se olviden de darme un like y sus comentarios, que siempre los leo. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.